El doctor Martyn Lloyd-Jones, en su libro No me avergüenzo, como creo que lo mencioné la semana pasada, pero vale la pena repetirlo. Él dice claramente que él fue médico antes de dedicarse a la teología y ser pastor. Y él dice que cuando una persona llega con síntomas, las personas quieren que le quiten rápido los síntomas. ¿Alguna vez ha ido a la clínica con dolor de cabeza, dolor de cintura, dolor en la columna? Usted lo primero que quiere es que le quiten eso. Ya, quítamelo. A usted no le importa porque además no ignora la medicina. Pero dice que un médico que se considera un verdadero médico es una persona que antes de solucionar los problemas sintomáticos hace exámenes profundos para descubrir la razón de los síntomas, porque podría darle durante muchos días, muchos meses y en algunos casos hasta años, le podría dar fácilmente, muchas gracias, le podría dar fácilmente, muy fácilmente, algunas pastillas, algunos calmantes. Pero mientras tanto la enfermedad iría progresando, el tumor se desarrollaría y cuando ya trataran de descubrirlo sería irremediable. Permítame decirlo de esta manera: el evangelio que no presenta la justicia de Dios es de la misma forma un veneno. ¿Por qué? Porque el evangelio que predican hoy en día en la mayoría de los lugares liberales, y lamentablemente en algunos que tienen nombre de ortodoxos, o sea, bíblicos, pero que definitivamente han ido abandonando, es más bien una respuesta a los síntomas. Yo tengo problemas con mi esposa, vaya a la iglesia. Yo tengo problemas económicos, vaya a la iglesia. Yo tengo problemas con mis hijos, vaya a la iglesia. Yo no me siento bien conmigo mismo, vaya a la iglesia. Los problemas de la sociedad, vaya a la iglesia. Note lo que está haciendo el mensaje moderno. Está ofreciendo soluciones a los síntomas. Pero el problema esencial, como dice Martyn Lloyd-Jones, él dice claramente: cuando yo aconsejo o entrevisto a alguien que requiere una respuesta a sus síntomas, lo primero que le pregunto es: ¿ha oído el evangelio? Y si me responde sí, le tengo que preguntar: ¿nació del evangelio? Y si me dice sí, entonces le tengo que decir: usted sabe cuál es la razón fundamental de todos los problemas de los hombres. Tiene un nombre y el evangelio ha venido a solucionarlo. ¿Cómo se llama? Pecado. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El salmista lo expresa de una manera poética pero clara. La misericordia, la gracia salvífica de Dios ha de ser precedida por la verdad. Y estas dos realidades no solo pudieron hallarse en nuestro bendito Señor Jesucristo. Es verdad que el Salvador ofreció una paz que sobrepasa todo entendimiento para los que creen. ¿Cuántos han oído eso? Pero ¿cuál fue su primer sermón? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten que lo primero que dijo no fue paz. Lo primero que dijo no fue misericordia, sino dijo: arrepiéntanse. Lo primero que hizo fue presentar la justicia de Dios. Cristo brotó de la tierra, como dice este pasaje. Nació de matriz de mujer del barro. El que vino a salvar, a redimir, si bien es compasivo, nunca olvidó la corrupción humana. El trono de Dios no quedó acéfalo como algunos creen en sus teologías falsas. Su Padre Dios sobre él estuvo siempre. Pero escúchame bien, no solo para amarlo, sino que su justa ira por el pecado de los escogidos, siempre como una nube negra que presagiaba lo peor, estuvo sobre Cristo, esperando el momento para justiciarlo, para matarlo, para castigarlo y descargar sobre él su enojo. Voy a repetirlo en otras palabras. Mientras Cristo tomó la tierra, el Espíritu de Dios estaba en él y con él. ¿Cuánto lo recuerdan? Pero no solamente estaba el amor del Padre en el sentido: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, sino que también, dije, poéticamente hablando, una nube negra, la ira de Dios,
estuvo siempre sobre él, esperando el momento en que llegara a la cruz para matarlo, para justiciarlo, para llevarlo a la muerte, para castigar el pecado. Si usted tiene dudas, es lo que dice Romanos 1:18 que vimos al comienzo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. En un sentido, todos los hombres en la tierra llevan sobre sí una nube negra, la ira de Dios, esperando el momento para justiciarlos. Eso no fue diferente en Jesús. A decir verdad, la nube de la ira de Dios sobre Jesús era en 1,000 millones de veces más grande que sobre cualquier pecador. Porque lo que Él cargó no fue el pecado de un solo hombre. Piensen en un solo hombre: lascivo, ladrón, homosexual, mentiroso, promiscuo, ratero. ¿Y qué más podría decir que es cada uno? Si yo sacara una lista mía, lo cual me avergonzaría de lo que fui y de lo que aún a veces practico. Porque aunque la Biblia dice que ya no practicamos el pecado, a veces me veo que el pecado trata de llevarme a la lona. Y el Señor llevaba no el pecado de uno, sino de millares y millares y millares de personas sobre él. Así que la ira de Dios estaba ahí, latente, esperando el momento para descargarse sobre el Hijo de Dios. No la simple ira de Dios, dije, sino su ira multiplicada por la maldad de cada uno de los escogidos. Ese momento se configuró en el monte de la calavera. La oscuridad de aquel momento no fue debida al amor de Dios por su Hijo. Algunos dicen que se oscureció el cielo porque Dios estaba bravo con los que lo habían matado. Bueno, yo creo que sí, pero yo creo que la mayor oscuridad fue porque no hubo un momento que en un solo hombre se configuraran tantas porquerías, inmundicias, lascivias, obscenidades y todos los pecados de todos los escogidos están sobre él. Piensen en eso. La oscuridad de aquel momento, dije, no fue debido al amor de Dios por su Hijo, sino al odio de Dios por la maldad inmunda, contumaz y putrefacta de un pueblo que Él escogió sin otra razón que su gracia para hacerlos sus hijos. Reflexiones sobre el verdadero evangelio para que tiemble y tema a Dios. Porque si Dios hizo esto con su Hijo, ¿cuánto no más puede hacer con usted si no se arrepiente? Al Dios que no por ser su hijo, divino Hijo contuvo su odio, siendo su divino Hijo, y no lo contuvo, porque Dios odia el pecado y al pecador. Su ira, su desprecio por el pecado, por los pecados puestos en él. Primer punto: ¿hay injusticia en Dios? La primera pregunta que surge. Todos los días oímos, escúcheme bien, desastres naturales, terremotos, rumores de guerra, violencia sin igual. Pensamos que los carteles del narcotráfico colombiano eran lo peor que habíamos visto, y México ya superó en miles esa realidad. ¿Han oído de las noticias que están ocurriendo en México? Cuando dijeron Colombia es lo peor, uno no puede imaginar un país peor en violencia como la que sufrimos en la década de los 80, y sin embargo México pasó de largo en 1000 hace mucho tiempo. Ya no los jóvenes, los niños asesinan sin piedad. Aquellos que Russell, el famoso filósofo, dijo que eran buenos, hoy son los protagonistas de las peores masacres.